la sed, hablábamos que era un indicativo que tenemos para recurrir a una fuente, We spoke that thirst is an indication of that we have to run to a source para que te sacie y te sostenga. so that you can be satiated. Los afanes de este mundo, los problemas, The problems of this world, enfermedades, aflicciones, sicknesses, afflictions, miedo, temores, fears, te van a drenar. they're going to drain you. Van a querer robar tus fuerzas. They're going to want to steal your strength. Van a querer robar el gozo. They're going to want to steal your joy. Por eso necesitamos constantemente That is why we constantly need ser saciados. to be satiated. También hemos dicho que la sed que no es saciada We've also spoken on the fact that the thirst that is not satiated puede llevarnos a un punto de desesperación can lead us to a desperate point y hacer cosas que quizás nunca imaginamos. and make us do things that we never imagined. Y hablamos y dimos varias ilustraciones el domingo pasado. And we spoke on this and gave many examples last Sunday. Hablamos de que una persona, una familia, si tiene sed, We spoke on the fact that if a family is thirsty, por saciarse puede llegar a hacer cualquier cosa. in order to be able to satiate themselves, they can do almost anything. Pero la sed que Dios puso en nosotros, no solo en lo natural, But that thirst that God put in us, not only the natural thirst, Él la puso en lo espiritual, He also put it in the spiritual one, para que nosotros corramos a Él. so that we may run to Him. Tu cuerpo y mi cuerpo Why? Because your body and my body está compuesto de 50 a un 70% de agua. has around 50 to 70% of water. Es decir, que necesitamos el agua para vivir. In other words, we need water to live. Hablábamos que si nosotros no bebemos de esa agua, We spoke on the fact that if we don't drink of that water, llega un momento en que nos vamos a deshidratar. we can come to a point to dehydrate. Vamos a llegar a un punto que vamos a sentirnos We cansados. dehydrate ourselves and we can reach a point where we're Que tired. nuestra salud, hablando en lo natural, se va a afectar. And our physical health can be affected. Igualmente, nosotros necesitamos esa agua espiritual And in that same way, we need that spiritual water para nosotros vivir el día a día. so that we can live our day to day. Usted no pasa un día sin tomar agua, You ¿verdad? don't go a day without drinking water, right? Es más, no creo que pase más de una hora sin tomar agua. And I don't think you go perhaps not even an hour without Quizás drinking mucha water. gente cuando trabaja se le pasa el tiempo y no toma agua. Perhaps many people when they're working, time goes by and they don't drink water. Y eso es malo. And that's bad. Va a llegar un punto que va a tener problemas con sus riñones There's going to be a point where they're going to have some kidney porque issues necesitamos tomar agua. because we need to drink water. Tampoco podemos sustituir el agua por otra cosa. We can't replace or substitute water for something else either. Hay líquidos que son buenos y que nutren el cuerpo, There's liquids that are good and they have nutrition for our bodies, pero nosotros necesitamos el agua. but we need water. Necesitamos beber de un manantial, We need to drink from a spring ¿verdad? Para evitar esa deshidratación. to avoid that dehydration. Hablamos de eso, de la deshidratación. We spoke on this. We spoke on dehydration. Necesitamos esa fuente. And we need that source. Y hablamos lo que es la fuente. And we spoke on what was the source. Hablamos que la fuente puede ser un manantial, We spoke that the source can be a spring, un suministro, a supplier, origen, an origin, a principio, principle, fundamento. a foundation. También la fuente puede ser lo que te sustenta, A source can also be what sustains lo que te you alimenta. and what feeds you. En la palabra de Dios, In the Word of God, cuando se hace referencia a la fuente, when we make reference to está hablando de Dios mismo. the source, it's speaking on God Himself. La palabra describe que Dios es la fuente de agua viva. The Word describes that He is the source of living water, Habla que es manantial de vida. that He is the spring of life, Es decir, que el agua representa la vida. meaning that water represents life. Nosotros si pasamos más de 3 días sin beber el agua, If we go more than 3 days without drinking podemos water, morir. we could die. Quizás usted pueda aguantar varios días e incluso meses sin comer. Perhaps you can go many days or months without eating. A lo mejor usted tiene muchas reservas energéticas guardadas. Perhaps you have Yo tengo, reserves. yo tengo buenas reservas. I have a good amount of reserves. A lo mejor usted tiene buenas reservas y esa reserva lo va a mantener a usted. Perhaps you have some reserves and that will sustain you. El cuerpo es muy inteligente. The body's very smart. Dios cuando hizo el cuerpo y lo hizo perfecto. When God made the body, He made it perfect. Cada órgano funciona
como Dios quiso que funcionara. Every organ works just as God wanted it to work. Así que el cuerpo va a buscar de donde sea esos nutrientes que están guardados. So the body's going to seek wherever those nutrients are hidden. Igualmente sucede cuando usted no bebe agua. The same thing happens when you don't drink water. El cerebro manda una señal The brain sends out a signal al cuerpo to the body, y le dice, tengo sed. and it tells it, I am thirsty. Dice, tengo sed. It tells it, I'm thirsty. Tienes que salir a buscar el agua. You need to go out and get water. Igualmente, And in that same way, en lo espiritual, spiritually, el Señor pone una señal en nosotros the Lord puts a signal within us donde hay sed, where there's thirst. pero que tenemos que ir a buscarlo a Él, But we have to go and seek it within Him, a buscar esa fuente de vida. to seek that source of life. Ahora, la fuente de agua que habla la palabra de Dios, So now that spring of water that the esta Bible fuente de speaks agua on, viva, that source of living water, es un suministro constante de agua. it's a constant supplier of Es una water. agua buena, It's a good water, fresca, fresh, viva. living. No está muerta, viva. It's not dead, it's alive. Constantemente está fluyendo. It's constantly flowing. Dios está constantemente fluyendo. God is Su constantly manantial flowing. está constantemente fluyendo. His spring is constantly No es flowing. agua estancada. It's not stagnant waters. No es agua contaminada. It's not contaminated Es un agua waters. que te refresca. It's a water that refreshes Es un you. agua que te sacia. It's a water that Es satiates un agua you. que te nutre. A water that gives you nutrition. Es un agua que te da las fuerzas que tú necesitas. A water that gives you the strength that you need. Es una agua poderosa. It's a powerful water. Es una agua de vida. It's a living water. Y hablábamos que la palabra de Dios And we spoke on that the word of God en el libro de Jeremías in Jeremiah 2:13 lo hablamos. 2:3. We spoke on this. Simplemente lo voy a mencionar. And I'm just going to mention it. Donde Dios dice, habla de dos pecados Where God speaks on two sins contra el pueblo de Israel. against the people of Israel. Dice que lo desecharon a él como fuente, siendo la fuente de agua viva. And it says that they cast them out as from being the living source of life. Y dice que construyeron y edificaron cisternas. And it says that they edified and built cisterns. Y que estas cisternas son rotas donde no pueden retener el agua. And that these cisterns break when they can't retain water. Ahora bien, esto se refiere a buscar una fuente donde buscamos nuestra propia satisfacción. And this talks about seeking a source where we seek our own ¿A satisfaction. usted le ha pasado eso? Have you ever had this happen to you? Donde usted ha tomado decisiones donde no ha involucrado a Dios, Where you've taken decisions where you've not involved God. donde no ni siquiera le ha preguntado, consultado o siquiera buscar en su palabra. Where you haven't even asked or asked for counsel or sought His word. Porque usted busca su propia satisfacción. Because you're seeking your own satisfaction. Son cosas temporales. They're temporary things. Entonces, vemos el contraste So we see the contrast entre la fuente de agua viva between the spring of living y water las cisternas. and the cistern. ¿Ok? La fuente de agua viva siempre va a ser un fluir constante, The spring of living water is always going to be a constant flow. mientras que en la cisterna no hay ningún fluir. Meanwhile, in the cistern, there is no flow. Hay aguas estancadas. There's stagnant waters. A lo mejor usted tomó una decisión Perhaps you made a decision, y a lo mejor fue para usted lo mejor. and perhaps it was the best thing you could have done Era lo que usted más quería, for yourself, and it was something that you really wanted, pero trajo estancamiento espiritual en su vida. but it brought spiritual stagnation upon your life. Usted siente como que Dios no escucha sus oraciones. You feel as if God doesn't hear your prayers. Usted siente que no está recibiendo de Dios. You feel that you're not receiving from Se siente God. estancado. You feel stagnant. ¿Será que tienes una cisterna? Could it be that you have a cistern? ¿Será que estás bebiendo de una cisterna? Could it be that you're drinking out of a ¿Será que cistern? no estás bebiendo de la fuente de vida? Could it be that you're not drinking out of the source of life? Cuando hablamos de la fuente de agua viva, When we speak on the spring of living water, hablamos de aguas limpias, we speak on clean waters, aguas puras, pure waters, aguas que son buenas. waters that are good. Pero generalmente el agua en una cisterna But generally, water in a son cistern aguas calientes, are hot waters, son aguas contaminadas. are contaminated waters. De hecho, estaba viendo algo bien interesante acerca del agua. As a matter of fact, I was seeing something very interesting regarding water. Dicen que el agua no tiene fecha de expiración, It says the water doesn't have an expiration date.
Pero bajo ciertas circunstancias y condiciones, But under certain circumstances and conditions, el agua puede contaminarse water can become y contaminated puede causar enfermedades a su cuerpo. and can cause sicknesses on your body. Si usted lo pone en calor, If you put it in heat, usted puede dañar el agua you can damage the water y cambia su sabor. and the taste will change. Su sabor ya no es el mismo. The taste isn't the same. ¿Qué estamos haciendo? And what are we doing? ¿Qué estamos bebiendo? What are we drinking? ¿Cuál es ese sabor del agua que estamos tomando? What is that taste of water that we're drinking? ¿Es limpia? Is it clean? ¿Es pura? Is it pure? ¿Es contaminada? Or is it contaminated? También vimos que el agua viva We also saw that living water es un agua inagotable. is inexhaustible water. Usted no puede cansar a Dios. You can't tire Usted God. no puede agotar sus recursos. You cannot exhaust His Dios es resources. todopoderoso. He is all powerful. No sé si usted me entiende. I don't know if you understand me. Dios es todopoderoso. God is all Así que no powerful. importa el tamaño de la necesidad. So it doesn't matter the Él size es of una your fuente need. inagotable. He is an inexhaustible No source. importa cuántas veces tengas que ir delante de Él. It doesn't matter how many times you need to go before Él Him. tiene todo lo que tú y yo necesitamos. He has everything that you and I need. En cambio, las cisternas But in contrast, a cistern son temporales. are temporary. Se puede agotar. They can become exhaustible. Son limitadas. They're limited. Sí, te puede ayudar por un tiempo, Yes, they can help you out for some time, pero será limitado. but it'll be limited. En cambio, estas aguas But in turn, these other waters son ilimitadas. are unlimited. Y lo más importante, And the most importantly, que proviene de Dios. they come from God. Así cuando usted va a buscar So when you go and seek una fuente, a source, tiene que ver el origen. you need to see the origin. Tiene que ver el origen. You have to see the origin. Si viene de Dios If it comes from God, o viene del hombre or if it comes from o man, viene de este sistema del mundo. or if it comes from this system of the world. Si no viene de Dios, If it doesn't come from God, lo más seguro es que estás bebiendo surely what you're drinking, de una cisterna. you're drinking out of a cistern. Todos los recursos de Dios All of God's resources están disponibles are available en esta fuente de agua viva. in the spring of living water. Todos los recursos. All the resources. Yo te pregunto, ¿qué es lo que tú necesitas hoy? And I ask you, what is it that you need today? Todos los recursos All the resources están disponibles en esta agua. are available in this water. Por eso que cuando tú y yo le buscamos, That's why when you and I seek Him, venimos sedientos delante de Él. we come thirsty before Him. No importa cuál sea la necesidad. It doesn't matter what the Esa circumstances. fuente inagotable That inexhaustible tiene source todos los recursos has all the que resources tú y yo that necesitamos, you and I need de manera que puedas ser saciado in a way that you can be y no tendrás satiated, más nunca sed. and you will never be thirsty. Si le va a dar un aplauso, déselo al Señor. If you're going to give Him a hand clap, give it to the Lord. También decimos que esta fuente de agua viva We also said that the spring of living water, llena y sacia la sed. it fills and quenches the thirst. En cambio, si usted y yo bebemos de una cisterna, But in turn, if you and I drink out of a cistern, siempre vamos a estar sedientos. we will always be thirsty. Siempre vamos a estar buscando. We're always going to be seeking. Ya tengo la casa, pero no es la casa. Oh, I already have the house, but this is not the house I want. Tengo el traje que me gustaba, pero no es el traje. Oh, I have the suit I like, but it's not the right suit. Estaba desesperada por casarme, me casé y no sé qué pasa. I was desperate to get married, and I got married, and I don't know what's happening now. Quiero tener un hijo, lo tengo y no sé qué pasa. I want to have a child, now I have it, but I don't know what's going on. Usted empieza a buscar You start seeking porque usted necesita ser saciado. because you need to be Y usted satiated. empieza a poner cosas temporales, And you start putting temporary things. cosas que hoy están y mañana no están. Things that are here today and tomorrow they're gone. Siempre vas a tener sed You're always going to be thirsty porque necesitamos ir a la fuente correcta. because we need to go to the correct source. Dios quiere que dependamos de Él. God wants us to depend on Him. No dependamos de nosotros mismos, Let's not depend on ourselves ni los recursos, or our resources ni cuánto tengo or how much I o have dejo de tener. or how much I don't have. La palabra de Dios es clara The Word of God is clear y nos deja ver and lets us see que Jesús es la fuente de agua vivas. that Jesus is the source of living No water. puede ser sustituido por ninguna otra fuente. It cannot be substituted by any other source. Tampoco puede
puede ser sustituido por ningún rito, ritualidad o religión. nor can it be replaced by any religion or ritual. La religión es vacía. The religion is empty. La religión no hace nada, Religion does por nothing nada ni por nadie. for nothing and no one. No lo hizo en aquel tiempo cuando Jesús vino. It didn't do it in that time when Jesus came, Tampoco lo va a hacer hoy. nor is it going to do it No now. lo va a hacer mañana. It's not going to do it tomorrow. No podemos cambiar la fuente, We can't change the source, esa fuente de vida, that source of life, por ritos for rituals o por religiosidad. or because of religiosity. Y aquí en Juan 7, 37, 38, quiero que lo vean acá. And here we're going to see John 7:37 and 38. Lo vimos el domingo pasado, pero quiero mostrarle algo más. We saw it last Sunday, and I want to show you something else. Y este es Jesús. And this is Jesus. Y dice así: And he says like this. en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su corazón correrán ríos de agua viva. On the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, if anyone thirsts, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Ok, si nosotros vemos este verso, And we see the scripture, dice que Jesús se levantó en el último día. and it says that Jesus rose on the last day. Era la fiesta de los tabernáculos. It was the Feast of Tabernacle, Duraba 8 días. and it lasted 8 days. Él se levanta en el 8º día And he rises up on the 8th day, y él hace esta proclamación. and he makes his proclamation. Y no fue cualquier proclamación. And it wasn't just any proclamation. Muchos creen Many believe que él se levantó that he rose up después que se hiciera la ceremonia del derramamiento de agua. after the ceremony of the pouring of blood was done. Ok, esta ceremonia no era parte de la ley. And this ceremony was not part of the law. Pero lo que hacían es que los sacerdotes traían agua en un jarro desde el estanque de Siloé al templo. But what they would do is that the priest would bring a jar of water Y to lo- Siloé, Y lo vertían sobre el altar. and they would put it over the altar. Aunque no estaba como parte de la ley, And this was not part of the law. era una ceremonia que ellos hacían. It was a ceremony that they did. Ahora bien, este derramamiento, esta ceremonia, And this outpouring, this ceremony, simbolizaba it symbolized el derramamiento del Espíritu Santo the pouring out of the Holy Spirit que tendría lugar cuando el Mesías viniera. that this place would have when the Messiah would come. También para recordar la provisión milagrosa de agua And also to remember the miraculous provision of que water fluyó de la roca that flowed out of the rock en el desierto. in the desert. Jesús mismo está allí, Jesus himself is there. pero cuando llegó la hora, But when the time came, se levanta en el 8º día he rises up on the 8th day y hace esta proclamación profética and he makes this prophetic proclamation en el último día diciendo: on the last day saying, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. if anyone thirsts, let him come to me and drink. Ahora bien, yo no sé si usted puede entender esto. And I don't know if you can understand this. Esta agua que usaban del estanque de Siloé This water that they would use from the Siloé, muchas veces representaba la salvación, many times it represented salvation, pureza, purity, renacimiento, reborn, pero también se consideraba un lugar de purificación. but it was also considered a place of purification. A pesar de todas estas ceremonias, And besides all these ceremonies, de todos estos ritos, of all these rituals, no producía ningún cambio en las personas. they didn't produce a single change in the people. La fuente de aguas vivas The source of living water estaba allí en medio de ellos. was right there among them. Ellos estaban haciendo todos estos rituales, They were right there doing all these rituals, sustituyendo la fuente verdadera. substituting the true source. Pero ahí estaba la fuente verdadera But there was the real source, y no la estaban bebiendo. and they weren't drinking. La religiosidad, Religiosity, la religión religion, es insuficiente para llenar el vacío it's insufficient to fill the void en nuestras vidas. in our lives. Así que todo se volvió un ritual. So everything was turned into a ritual. Simplemente hacían las cosas por hacerlos, They would do things just to do them. pero no entendían el significado profundo por qué lo estaban haciendo. But they didn't understand the profound meaning of why they were doing it. Recuerden esto, la religión And remember this, religion es todo el esfuerzo del hombre que hace
is all the strength that man does. Todo lo que tú y yo hacemos Everything that you and I do para alcanzar a Dios. to reach God. No hay sacrificio, There's no sacrifice. no hay obra There's no works grande, perfecta, that's good or que perfect tú y yo podamos hacer that you and I can do para alcanzar a Dios. to reach God. El único sacrificio perfecto The only perfect que sacrifice Dios mira that God looks at es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario is the sacrifice of Jesus por on medio del Calvary derramamiento de su sangre. through the pouring of his blood. Cuando usted se conecta online, ¿por qué lo hace? When you connect online, why do you do so? Cuando usted va a un discipulado, ¿por qué lo hace? When you go to a discipleship, why do you do so? ¿Usted lo hace buscando la fuente? Do you do it seeking the source? ¿O usted lo hace para que el pastor me vea? Or do you do it so pastor can see you? Para que me vea el mentor. So a mentor can see me? Porque ya me llamaron la atención que si sigo faltando me sacan del discipulado. Because they already called out my attention. They said if I miss again, they're going to take me out. ¿Por qué lo hacemos? Why do we do it? ¿Por qué levanto mis manos? Why do I lift up my hands? ¿Por qué sirve a Dios? Why do you serve God? ¿Cuál es la razón? What's the reason? ¿Cuál es la motivación? What's the motivation? ¿Es porque lo necesita Is it because you need it? o porque necesita ser visto? Or because you need to be seen? Eso es religiosidad. That's religiosity. Simplemente usted viene, You simply come, levanto mis manos, I lift up my me hands, siento, I sit down, ya cumplí. and that's it. I already fulfilled everything. Y Dios también miró su corazón And God also saw your heart. y vio que usted no vino a buscarlo. And he saw that you didn't come to seek him. Entonces, no vengamos ni hagamos las cosas para que alguien más nos vea. So let us not come or do things so that other people can see us. Venga porque usted tenga una necesidad de Dios. Come because you have a need of Porque God. usted quiere beber de esa fuente inagotable. Because you want to drink out Porque of that usted source. tiene sed de Él. Because you're thirsty of him. A medida que sea su sed, And through that thirst, usted será saciado. the level that you have, you will be satiated. Si su sed es poca, If your thirst is a little bit, es poco lo que va a recibir. you're going to receive a little bit. Pero si su sed es grande, But if you have a great thirst, así de grande será saciado. that big you will be satiated. Yo recuerdo un tiempo, And I remember a time, y me gusta esta anécdota porque me trajo tanta enseñanza para mí, and I like this anecdote because it brought such a teaching to me, donde unos misioneros fueron a Sudamérica where some missionaries went to South America, y estaban en una comunidad muy pobre, and they were in a very poor community, con escasos recursos y alimentos. where they had low resources and food. Y ellos lo que hicieron fue que hicieron esto con estos calderos grandes, hicieron mucha sopa And with these big cauldrons, they made a lot of soup con todos esos nutrientes para estas familias. with all these nutrients for all these families. Y ellos le daban a cada persona la misma porción. And they'd give everyone the same portion, Pero dos niños se acercaron but two children came up to them con una porción diferente. with a different portion. Venían con unos containers grandes. They would come with the big containers. Usted sabe, You know which ones? los niños, How kids are. hay que ser como niños We have to be like kids delante de Dios. before God. Al Señor le agrada el corazón God is pleased with de the los heart niños, of the children, inocente y puro. innocent and pure. Ellos vienen con estos recipientes They come with these containers buscando recibir más. seeking to get more. Y estos misioneros cuentan que ellos extendieron simplemente los recipientes And the missionaries state that they simply brought y up the miraron containers fijamente sus ojos and firmly looked at their eyes esperando recibir and waiting to con receive la certeza with the que certainty iban a ser saciados. that they were going to be satiated. Estos misioneros cuando vieron estos niños When these missionaries saw these kids, no les quedó de otra. they didn't have any other choice. Cuando vieron sus ojos When they saw their eyes de la necesidad of the need, y simplemente le dieron la porción mayor. and they give them the greater portion. Y así somos nosotros. And that's how we are. Usted puede venir a este lugar, You can come to this place estar en su casa, and be in your home. no importa el lugar. It doesn't matter the place. No necesita un lugar para estar sediento. You don't need a place to be Puede ser thirsty. cualquier lugar, It can be any place. en cualquier parte. In Puedes anywhere. estar trabajando, You could be working. puedes estar haciendo shopping, You could be shopping. puedes hacer lo que tú quieras. You could be doing whatever you want. No hay límite cuando tú tienes sed There's no limit when you're thirsty para buscar a Dios. to seek God. Y no hay límite para Él, And there's no limit para for him saciarte. to satiate No importando you. quién está a tu izquierda It doesn't matter
who's ni on a your tu left derecha, or on your right. no importando la circunstancia. No matter the circumstance. No es que tiene que estar todo bueno para que Dios te dé algo, It doesn't mean that everything has to be good o so God tiene can que give you estar todo something. malo para que Dios te dé algo. Or that everything has to be bad to God Dios give you es something. ilimitado. God is unlimited. Su fuente es ilimitada. His source is Su unlimited. fuente es inagotable. His source is No importa inexhaustible. lugar, día y hora. It doesn't matter the time, place. Simplemente es una condición. It's just a condition. Be Tienes que thirsty. estar sediento. You have to be Es la thirsty. única condición It's the only condition para que seas saciado. so that you can be satiated. ¿Cuánto esperas ser saciado? How much do you expect to be satiated? Porque eso depende de cuánta sed tú tengas. Because that depends on how much thirst you have. Y es bien interesante. And it's very interesting. ¿Cómo podemos ver que Jesús es la fuente? How can we see that Jesus is the source? Quiero que veamos Juan 1:14. I want us to see what John chapter 1:14 says. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Para entender esto, tenemos que entender por qué Dios puso un tabernáculo en el desierto. And to understand this, we have to understand why God placed the tabernacle in the desert. Simplemente el tabernáculo representa tienda, quiere decir tienda, morada de encuentro, And- santuario terrenal. And tabernacle means a terrenal sanctuary. Y simplemente era un simbolismo de la morada de Dios en medio de su pueblo. And it was a symbolism of where God abided among his people. Simplemente un símbolo de que Dios quiere habitar en medio de su pueblo. A symbol that God wanted to abide among his people. Cuando usted y yo venimos a este lugar, When you and I come to this place, hacemos un tabernáculo en este lugar. we make a tabernacle in this place. Él quiere estar en medio de nosotros. He wants to be among us. Pero Dios no se conformó con solo eso. But God didn't conform just to that. No solamente estar en medio de nosotros, He didn't just want to be among us, sino hacer habitación en nosotros. but he wanted to inhabit within us. Entonces, esta palabra habitó cuando vemos en Juan 1:14. So this word to dwell that we see in John 1:14, Hablando de Jesús, dice que aquel verbo se hizo carne and speaking on Jesus, it says that that word became flesh y habitó entre nosotros. and inhabited in us. Esa palabra habitó en el griego And that word dwell in Greek means, quiere decir que puso tabernáculo. it means that he placed the tabernacle. Ja, no sé si usted entiende esto. I don't know if you understand this. Puso tabernáculo. He placed the tabernacle. Él mismo era el tabernáculo. He himself was the tabernacle. Todo en el Antiguo Testamento, And everything in the Old Testament, los simbolismos all the symbolisms, señalan a Jesús. they point to Jesus. Incluso los utensilios dentro del tabernáculo Even the utensils within the tabernacle señalaban a Jesús. pointed to Jesus. Pero hay un artículo dentro del tabernáculo que me llama la atención But there's an item within the tabernacle that calls my attention. y es la fuente de bronce. And it's the source of bronze. Diga, la fuente Say with me, the source de bronce. of bronze. Entonces, esta fuente era el segundo objeto que usted encontraba. So this source was the second object that you would find. Estaba entre el altar del holocausto It was between the altar of the Holocaust y la entrada del lugar santo. and the holy entrance. Aquí se hacían los sacrificios Here the sacrifices were y made. aquí había una fuente. And here there was a source, a fountain. Lo curioso de esta fuente, And the curious thing about this fountain, no tenía medidas, it didn't have any measurements. no tenía tamaño, It didn't have any size. no tenía peso. It didn't have any weight. Por lo menos no está registrado en la palabra de Dios. Well, at least it's not registered in the Word of Si usted lo God. encuentra, me avisa. And if you find it, let me know. ¿Ok? Entonces, es bien curioso que Dios da instrucciones a Moisés de cómo edificar el tabernáculo And it's very interesting that God gives direction to Moses on how to edify the tabernacle con medidas y colores, with measurements and colors, material. with material goods. Pero de este utensilio But then this utensil, no se menciona solamente el material.
Only what it's made out of is mentioned. Por eso le llaman la fuente de bronce, That's why they call it the source of que fue bronze. hecho de los espejos de las mujeres. That was made out of the mirrors of women. Entonces, es bien interesante porque esta fuente era llena de mucha agua. So it's interesting because this fountain was filled with a lot of water. Y lo más seguro que esta agua fue sacada de las rocas, And surely this water was brought out of the rock. fue sacada de la peña, It was brought out of the rock. porque la fuente para saciar al pueblo de Israel Because that source, in order to satiate the people of Israel, no fue ningún acueducto, it wasn't a water conduct ningún estanque que estaba por allí. or any water that was just there. No había nada. It was nothing. ¿Usted sabe lo que es nada? You know what nothing is? No había nada. It was nothing. Ellos tenían que depender 100% de Dios. They had to depend on God 100%. Entonces tenían que sacar aguas de la peña So they had to get water out of the rock para hacer saciada su sed. so that their thirst could be Y satiated. lo más seguro es lo mismo que usaron para esta fuente. And I'm sure that that's what they used for this fountain. Ahora bien, esta fuente And now this fountain representa represents fuente de salvación the source of salvation y también de purificación. and also purification. Aquí estamos hablando, Jesús se hizo carne, And here we see that Jesus was made flesh, habitó, hizo tabernáculo, and he inhabited and made a pero él mismo tabernacle. era la misma fuente But it was the same para source traer salvación, to bring salvation, para traer limpieza, to bring cleanliness, para traer purificación. to bring purification. Así que no importa en el camino, en tu andar con Cristo, So it doesn't matter whether you walk with Christ, cuántas veces tú le has fallado, cuántas veces yo le he fallado. how many times you failed and how many times I've failed Podemos him. ir a la fuente We can go to the source para ser limpios, to be cleansed, para ser to be purificados. purified. No importa lo que hayas hecho o dejaste de hacer. It doesn't matter what you've done or what you've stopped doing. Si tú vas a la fuente, If you go to the source, Él te limpia, he will cleanse you. Él te purifica. He will purify you. El bronce representa generalmente juicio y justicia divina, Bronze generally represents justice and divine justice. pero estas aguas But these waters representan la salvación. represent the salvation. Necesitamos ir a la fuente. We need to go to the source. Necesitamos ser limpios. We need to be cleansed. Necesitamos ser llenos. We need to be filled. Necesitamos ser saciados. We need to be satiated. Ahora, si Jesús es la fuente, Now, if Jesus is the source, ¿por qué no corremos a ella? why don't we run to him? ¿Por qué no vamos a ella? Why don't we go to it? ¿Por qué dejamos de ir a la fuente? Why do we stop going to the source? Quizás lo que nos está pidiendo el Señor que hagamos Perhaps what the Lord is asking us to do, nos implica morir a muchas cosas, it has to do with dying to a lot of things, dejar atrás muchas cosas. to leave behind a lot of things. Pero tenemos que entender esto. But we must understand this. No importa cuánto tú dejes atrás, Doesn't matter how much you leave behind, el seguir hacia adelante to continue going con forward Él with him, es ganancia. it's a gain. Así que todo lo que tú has dejado atrás So everything that you've left behind, o lo que Dios te está pidiendo que dejes or what God is asking you to leave, es pérdida para ti. it's lost for you. No importa cuán bello luzca, It doesn't matter how pretty it is, cuánto atractivo o atractiva sea, how attractive it may be, es pérdida. it's a loss. Entonces, ¿por qué dejamos de ir a la fuente de vida? So why do we stop going to the source of life? Tenemos que recordar que el enemigo siempre va a buscar la forma, We need to remember that the enemy is always going to look for a way que no busques la fuente correcta. so that you don't seek out the correct source. En los tiempos antiguos, In the old times, los enemigos, the enemies, una de las tácticas que ellos hacían one of the strategies that they would do, era de privar de agua a esa localidad. it was to deprive of water that certain place. Eso es lo que ellos hacían. Those locals, that's what they would do. Buscaban dónde estaba la fuente They would seek out where the water was, y si no la podían destruir, por lo menos la controlaban. where the source was, and if they couldn't destroy it, they'd control it. Y en lo espiritual igualmente sucede. And spiritually, the same thing happens. ¿Por qué entonces dejamos de ir a la fuente? So then why do we stop going to the source? El enemigo siempre va a traer engaño, The enemy is always going to bring deceit. va a desviar tu atención. He's going to try and redirection your attention. Entonces, quizás hemos dejado de ir a la fuente
porque la hemos sustituido por una cisterna So perhaps we stop going to the source because we've replaced it for a cistern u otra fuente, or another source, algo más atractivo. something that we see is more attractive. O quizás alguien más o algo más está tomando ese lugar. Or perhaps someone else or something else is taking that place. Y aquí podemos hablar mucho de las distracciones. And here we can talk a lot about distractions. El enemigo va a traer distracciones. The enemy will bring distractions. La distracción va a quitar tu atención de Dios. The distraction is going to take you away your attention from Va a God. quitar tu enfoque. It's going to take away your focus. Te va a engañar. It's going to deceive you. Te va a hacer perder el tiempo. It's going to make you waste time. Y generalmente va a traer consecuencias. And generally, it will bring consequences. Jóvenes que están aquí, Young people who are here. en este mundo hay muchas distracciones. In this world, there is a lot of distractions. El enemigo va a poner distracciones en tu vida The enemy is going to put distractions in your para life que no busques la fuente. so that you don't seek the source. Dice, este viernes 13 no vayas a los jóvenes. And he says, this Friday the 13th, don't go to the youth service. Mira, ahí está el muchacho que te gusta y te está invitando a salir. You see, the guy that you like, he's inviting you out. Distracciones. Distraction. Joven, Young person, tienes que ir a la fuente. you have to go to the source. El enemigo va a buscar la forma de engañarte. The enemy is going to seek a way to deceive you, Va a buscar la forma de distraerte. the way to distract you. Y tú dirás, no tiene nada de malo. And you can say there's nothing wrong with it, Pero esto es lo que sucede cuando viene el enemigo a traer engaño. but this is what happens when the enemy comes to bring deceit. Cuando nosotros desechamos la fuente When we cast out the source y vamos a una cisterna, and we go to a cistern, desechamos siempre lo mejor. we're always putting away what the best thing is. Desechamos lo mayor We cast away the greatest thing por lo menor. for the lesser thing. Por lo menos For the lesser thing. no tiene comparación ninguna It has no comparison. esa distracción That distraction, con lo que Dios tiene para ti. it doesn't compare to what God has for you. A lo mejor tú has dicho, no, yo no puedo soltar esta relación, Perhaps you said, no, I can't let go of this pero relationship. es una relación dañina, But it's a harmful relationship. es una relación que está consumiendo tu vida, It's a relationship that's consuming es your una life. relación que te está dañando A relationship that is harming you. y no la quieres soltar, And you don't want to let go of it. no quieres ir a la fuente, You don't want to go to the source. prefieres quedarte con una cisterna. You prefer to stay with the ¿Usted cistern. sabe lo que hacían con la cisterna? You want to know what they would do with the cistern? Agarraban una roca They would take a rock y hacían un hueco en ella and they'd make a hole in it para poner el agua. to put water in it. El problema es que estas rocas se agrietaban And what would happen is that these rocks would break. y lo que quedaba allí era simplemente barro seco. And it was like this dry clay. Seco. It was dry. Cuando usted va y recurre a una cisterna, When you go to and you go to a cistern, usted va a estar seco. you're gonna be dry. A lo mejor usted no se da cuenta. Perhaps you don't realize it. Usted va bien, este trabajo está buenísimo, tengo 5 trabajos, no tengo tiempo para la iglesia. You're doing well. You say, oh, I'm going good in this job. I have 5 No tengo jobs. tiempo ni para discipulado, no me hables de eso. Aunque sea una vez al mes por Zoom, no puedo. I don't have time for church or discipleship. No Together, puedo one ni time por on. 40 minutos Not siquiera. even for 40 minutes. Usted anda con una cisterna You have a cistern with you, que usted sabe, está botando el agua and it's letting out water, y usted no se va a dar cuenta and you're not going to realize cuando it. usted se da cuenta que ya está seco And you'll realize it when you're already porque dried no up, está bebiendo de la fuente correcta. because you're not drinking from the correct source. Dice, no, yo estoy bien. And you say, no, I'm okay. Con estos 5 trabajos pago todo y me sobra es más. Tengo unos ahorros y bueno, y los mando a mi familia y estoy pero súper bien. I'm doing good, and with these 5 jobs, I have enough money, and I even have extra to send to my family members. Y tienes el matrimonio de cabeza And your marriage is upside down, y tienes a los hijos rebeldes. and your children are being rebellious. ¿Sabes por qué? And you want to know why? Porque estás tomando de una cisterna. Because you're drinking out of a Se cistern. está yendo el agua, The water's being let un out. agua estancada It's a stagnant water, y te vuelves seco. and you turn dried up. Ya no oras, You no longer pray. ya no buscas de Dios, You no longer seek God. ya no eres ejemplo para tus hijos. You're no longer an example for your children. El único ejemplo que le estás dando The only example that you're giving es them de autosatisfacerte a ti mismo. is to please yourself.
desechamos la fuente de agua viva and we cast aside the living waters por una cisterna. for a cistern. Desechamos lo mejor, lo mayor, We cast aside the best thing, the greatest thing, por lo menos. for the lesser thing. Entonces tienes que tener mucho cuidado con las distracciones. So you have to be very careful of distractions. Y esto aplica a todas las edades. And this applies to all ages. Le hablo a los jóvenes porque hoy en día son los más susceptibles. And I speak to the young people because nowadays they're the most susceptible ones. Hoy en día el enemigo se ha ensañado contra ellos. And the enemy has been there with them. Por eso tenemos que ir a la fuente correcta. That's why we have to go to the true source. Entonces, quizás hay algo que ha cautivado tu corazón. So perhaps there's something that's captivated your heart. Quizás ha cautivado tus emociones. Perhaps it's captivated your emotions. Pero simplemente tenemos que morir But we simply have to die y recurrir a la fuente verdadera. and go to the true source. Ahora, ¿por qué también podemos no ir a la fuente? So what's another reason that we also don't go to the source? Quizás ha habido incredulidad. Perhaps there's been unbelief. Quizás has dejado de creer. Perhaps you stop believing. Quizás tu fe está menguando. Perhaps your faith is diminishing. Quizás han pasado circunstancias tan fuertes en tu vida Perhaps you've gone through very strong situations in your life que has dejado de creer. that you've stopped believing. Hebreos 11:6 dice, es necesario que el que se acerque a Dios se acerque creyendo que le hay. Hebrews 11 says that it's necessary to those that come to God, come believing that He is there. Entonces pueden suceder cosas en tu vida So things can happen in your life que puedes crear incredulidad that can create unbelief, y no vas a la fuente. and you don't go to the source. Hay como una decepción en tu corazón. There is like a deception in your heart. Y me llama mucho la atención lo que vemos en el libro de Juan, en capítulo 11, And it calls my attention what we see in John 11, donde habla de la muerte de Lázaro. where he speaks on Lazarus' death. Ahora, Lázaro era bien allegado a Jesús, And Lazarus was very close to Jesus, pero no llegó a tiempo. but he didn't come on time. Lázaro había muerto. Lazarus had died. Cuando Jesús llega, y ya habían pasado varios días, And when Jesus came, many days had already passed, 4 días. 4 days. Marta dice, Señor, si hubieses estado antes. And Martha says, if you had been here before, Lord. La fe de Marta estaba por el piso, Martha's faith was very, very small. pero Jesús le dice estas palabras. But Jesus tells her these words. No te he dicho Haven't I told you que si crees, that if you believe, verás la gloria de Dios. you will see the glory of God? No te he dicho que si crees, Haven't I told you that if you verás believe, la grandeza de Dios. you will see the greatness Verás of el God? poder de Dios. You will see the power of Así God. que yo no sé lo que tú has pasado, So I don't know what you've gone through, pero yo te recuerdo esta mañana but I remind you this que morning si tú crees, that if you believe, vas a ver la gloria de Dios. you will see the glory of God. Vas a ver la gloria de Dios. You will see the glory of Que God. nada ni nadie te robe ese tiempo. That nothing or no one takes away from Que that nada ni time. nadie te robe de ir a la That fuente. no one takes away from going to that source. Y Jesús obró And Jesus worked a favor de Marta, de María y de Lázaro. in favor of Martha, Mary Magdalene, and Porque Lazarus, una fuente inagotable de vida. because it's an inexhaustible source of life. Yo no sé lo que tú has perdido. And I don't know what you've lost. Puede ser algo muy cerca de tu corazón. Perhaps it can be something very near to your Quizás heart. sea una situación de vida o muerte. Perhaps it's a situation of life and death. Pero si crees, verás la gloria de Dios. But if you believe, you will see the glory of God. Usted sabe que cuando usted tiene sed, And you know that when you're thirsty, te saca de tu comodidad. it takes you out of your comfort zone. Usted no le ha pasado. It hasn't happened to you? No importa, mire, nosotros cuando uno de mis hijos tiene sed, And when one of my children is thirsty, y mi esposo y yo a veces nos ha tocado parar en una gasolinera my husband and I, sometimes I've had to stop at a gas station porque no tenemos una botella de agua con nosotros. because we don't have a water bottle with us. Y ellos empiezan, And they start, tengo sed, mami, Mom, I'm thirsty. tengo sed, I'm thirsty. tengo sed, I'm thirsty. tengo sed, I'm thirsty. tengo sed, I'm thirsty. que usted lo vuelve loco. And they drive you crazy. Usted tiene que ir a buscar el agua. You have to go and seek the water. No importa cuán atrasado usted esté, Doesn't matter how behind you are. usted para un momento You stop for a moment
y busca el agua. and you look for water. Porque la sed te va a llevar a salir de tu comodidad. Because thirst is going to take you out of your comfort. Te va a llevar a salir a buscarla a donde esté. It's going to lead you to go where it is. Y aquí el punto es el mismo. And here we see the same point. ¿Dónde estás buscando? Where are you seeking? Generalmente buscamos lo que le llaman shortcuts, Generally, we look for what we call atajos, los the atajos. shortcuts. Buscamos el camino más fácil, We look for the easier way, lo más rápido. the fastest way, Queremos ya. and we want it now. Hay un dicho que dicen por ahí en el mundo, ayúdate que Dios te ayudará. And there's a Okay. saying that says, help yourself and God will help you. Eso no es bíblico. And that's not biblical. Eso usted está queriendo decir que usted actúa de su cuenta y que Dios va a bendecir lo que usted hace. That's like you're believing that you're going to act on your own will No es and así. then God will bless you. And that's not how it is. No es así. That's not how it is. Entonces tenemos que tener mucho cuidado So we must be very careful cuando nosotros when we estamos sedientos. are thirsty. ¿A dónde vamos? Where do we go? Ahora bien, ¿por qué no dejamos de ir a la fuente de vida? So why do we stop going to the source of life? Quizás por no recibir lo que esperamos. Perhaps because we don't think we're going to receive what we expect. Has estado orando, You've been praying, has estado creyendo, you've been believing, pero no has recibido lo que has estado esperando. but you haven't received what you've been waiting for. O quizás Or perhaps no has sabido esperar. you haven't known how to wait. Cuando nosotros no esperamos, When we don't wait, caemos en la desesperación. we fall in desperation. Y allí es donde podemos cometer grandes errores. And that's where we can make grave mistakes. Vemos el caso de Sara. And we see Sarah's case. Había recibido, Abraham y ella había recibido una promesa. Her and Abraham had received the promise. Habían recibido una palabra. They had received the word. A pesar que ella era estéril, And even though she was sterile, ellos iban a recibir un hijo. they were going to receive a child. Pero Sara se estaba desesperando. But Sarah was desperate. Están pasando el tiempo, están pasando los años y nada. Time was passing, years were passing, and nothing. Así que hombre o mujer aquí que está esperando en Dios, So, man or woman, that you are here waiting on God, no escoja nada por desesperación. don't choose anything because you're desperate. Si usted está esperando ese hombre, esa mujer, If you're waiting for that woman or man of God, espera el tiempo de Dios. wait for the time of God. Si usted va a tomar una decisión en su casa, If you're going to make a decision in your como home, familia, as a family, no se desespere. don't become desperate. Vaya a la fuente, Go to the source. escuche la guianza, Hear the guidance. siga la dirección Follow the de direction Dios. of God. Pero aquí Sara estaba un poco desesperada But here, Sarah was a little bit desperate. y dice, bueno, yo creo que le vamos a ayudar a Dios aquí. And she says, well, I think we're going to help out God a little. Usted sabe que usted y yo no podemos ayudar a Dios, ¿no? And you know that you and I cannot help out God. Dios sabe hacer las cosas. God knows how to do things. Si Dios te dio una palabra, If God gave you a te word, dio una promesa, He gave you a promise, Dios lo va a cumplir. He's going to fulfill it. Si tú le crees, If you believe si Him, tú caminas en la palabra, if you walk in that Dios word, lo va a cumplir. God will fulfill it. Pero aquí tomaron una decisión de no caminar en la palabra o por lo menos caminar de una forma equivocada. And here they made a decision to not walk in the word or walk in an incorrect way with this Y word. entonces Sara le dice a Abraham, mira, como aquí es la costumbre para procrear si no tenemos hijos, So Sarah tells Abraham, as it is customary and we don't have children, entonces toma a tu sierva, tomamos a tu la sierva Agar so take your maid Agar y tengamos hijos. and let's have children. Y así fue como vino Ismael. And that's how Ishmael came. ¿Era la voluntad de Dios? Was it the will of God? No, No, porque Dios tenía un Isaac para ellos. because God had an Isaac for them. Entonces nosotros podemos tomar decisiones So we can make decisions en base a la desesperación, in base of a desperate moment, pensando que Dios está demorando mucho. thinking that God is taking too long. Señor, no está pasando esto, la casa que estoy esperando no pasa. God, this isn't happening. The house that I'm waiting for, it's not coming through. Mi familia, estoy esperando por ellos, no pasa nada. My family, I'm waiting for them. Nothing's Mi happening. esposo, mi esposa, My husband, my wife, mis hijos, my children. no sé. Esta enfermedad, I don't know, the sickness. a lo mejor usted puede caer en la desesperación. Perhaps you can fall into that desperate Pero moment. necesitamos depender de Dios. But we need to depend of God. Así que si tenemos una sed, porque todos tenemos sed, So if we have a thirst, because we all have a tenemos que thirst, ir a la fuente correcta. we have to go to the correct source. Ahora bien, hay algo también, vamos a ver el contraste, And now we see a contrast on this.
¿Qué pasa cuando bebes de ese manantial? What happens when you drink from the spring? ¿Qué pasa cuando bebes de esa fuente inagotable? What happens when you drink from that inexhaustible source? Hay algo que sucede que es extraordinario y maravilloso. There's something extraordinary and marvelous that happens. El milagro más grande, The greatest miracle, el más poderoso. the most powerful. Cuando bebemos de esa fuente, When we drink from that source, Dios trae alivio God brings y trae paz al corazón oprimido peace to the suppressed heart por el peso del pecado. by the weight of sin. Es decir, You know, it's like saying que recibimos el perdón de Dios. that we receive the forgiveness of God. La sed más grande que pueda tener una persona The greatest thirst that a person can have, es la sed de ser perdonados por Dios. it's the thirst of wanting to be forgiven by God. Es maravilloso. It's marvelous. Es de vida o muerte. It's of life or death. Es para vida eterna o condenación eterna. It's for eternal life or eternal condemnation. Es la sed más grande que podemos tener. It's the greatest thirst that we can have. La sed más grande que necesita ser saciada. It's the greatest thirst that needs to be El satiated, ser perdonado. to be forgiven. Ahora bien, ¿qué también sucede cuando vamos a ese manantial de vida? So what also happens when we go to the spring of life? Las cargas son quitadas. Burdens are removed. Jesús mismo dijo Jesus himself said en Mateo 11:28, in Matthew 11:28, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que quiere decir también cansados, agobiados, y yo os haré descansar. says, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, meaning tired and overwhelmed, and I will give you rest." Jeremías 31:25 también dice así, porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Jeremiah 31:25 also says, "For I will satisfy the weary soul, and every languishing soul I will replenish." Yo no sé si usted se alegra al ver estos versos bíblicos, I don't know if you rejoice seeing these Bible verses, porque esto es Dios mismo hablando. because this is God himself speaking. Ahora, en otra versión de Jeremías 31:25, And in another version of Jeremiah 31:25, dice así, dice, refrescaré a los sedientos y fortaleceré a los que estén desfallecidos. it says, "I will refresh the weary and satisfy the faint." ¿Cuántos cansados hay aquí? How many tired people do we have ¿Cuántos here? sedientos? How many thirsty people do ¿Cuántos we te has have? sentido desfallecido? How many have you felt faint? ¿Cuántos te has sentido sin fuerzas? How many of you have felt without strength? Jesús es una invitación que hace. Jesus is making an invitation. Venid a mí. Come to me. Si estás cansado, si estás trabajado, If you are tired, si overworked, estás agobiado, if you are overwhelmed, si estás aturdido, if you have burdens, y Él te va a hacer descansar. and he will make you rest. Esto es lo que hace esta fuente de agua viva. This is what the source of living water does. Sacia tu sed, It satiates your thirst, pero te fortalece. but it strengthens you. ¿Qué más hace esta agua viva? What else does this living water do? La desesperanza se convierte en esperanza. Hopelessness becomes hope. Aun cuando ya dices no hay más que hacer, Even when you say there's nothing else to do, esta fuente lo convierte en esperanza. this source turns it into hope, Así como lo hizo Abraham, just as Abraham did, que la palabra de Dios registra that the word of God registers que luchaba esperanza contra esperanza, that he fought hope against hope, esperanza contra esperanza. hope against hope, Él levantaba otra vez y iba a la fuente. and he would rise up again and go to the source. Señor, tú lo hablaste, tú lo dijiste. Lord, you have spoken it and you said it, Así que cobro fuerzas en ti so I get strength in y you, sigo hacia adelante. and I'll continue going forward. También cambia el lamento en alabanza. It also turns lament into praise. No importando cuán triste te sientas. No matter how sad you may feel, No importa cuán malas noticias hay en alrededor cuando usted prende la televisión. no matter how many bad news you have around you, or when you turn on the Él TV, lo cambia en alabanza. he turns it into praise. Es su gozo el que te sostiene. It's his joy that sustains you. No solamente Él calma nuestra sed,
Not only does he calm our thirst, no solamente suple nuestras necesidades, not only does he supply our needs, sino que esa bendición que Él deposita en nosotros, but that blessing that he deposits la within us, multiplica dentro de nosotros, he multiplies it within us de manera que hayan corrientes, in a way that there are streams, una fuente de corriente a source of streams para otros. for others. Por eso Jesús lo dijo, So that's why Jesus said, brotarán ríos, there will be rivers de agua viva, of living water, no solamente para que tú seas saciado, not only so you can be satiated, sino para que otros puedan beber también. but so others can drink as well. Por eso es que entre más tú te acercas a la fuente, That is why the closer you draw to the entre source, más eres saciado, and the more you are satiated, puedes orar por tu familia, you can pray for your family, puedes orar por ese compañero de trabajo, you can pray for that coworker, puedes orar por ese esposo, you can pray for that husband, puedes orar por ese hijo, you can pray for that child, porque esa fuente, because that source, esa corriente that stream dentro de ti se multiplica, within you is being salta para multiplied. vida eterna, It comes for eternal salta life. para tocar a otros, It jumps out to salta touch para others. tocar otras vidas. Jumps out to Por touch eso es other lives. necesario que tenemos que ir y correr a esa fuente inagotable. That's why it's necessary to run to that inexhaustible Los de tu source, casa pueden ser bendecidos so that your family, a causa de esas aguas, a causa de esa fuente. due to that No source. importa su condición. Doesn't matter your condition. Escúchame, pueblo de Dios. People of God, listen No to me. importa la condición más triste, oscura. It doesn't matter the condition, whether it's sad No or importa dark. qué corazón tan duro sea. It doesn't matter how Esa big his fuente heart tiene is. el poder That source has the para power tocar esas to vidas. touch those lives. Deja que esas fuentes fluyan dentro de ti Let those sources flow y sean within de you bendición para otros. and be a blessing unto others. Isaías 58:11 Isaiah 58:11. de la versión Dios habla hoy dice así: el Señor te guiará permanentemente, dará satisfacción a tus necesidades cuando estés en tierras, escuche, no secas, resecas, y fortalecerá tus huesos. Serás como un jardín, como manantial de agua que nunca se seca. And it says, and the Lord will guide you continually and satisfy your desire in scorched places and make your bones strong. And you shall be like a watered garden, like a spring of water whose waters do not fail. Dice que nos va a guiar permanentemente. It says he will guide us continually. Va a satisfacer todas nuestras necesidades, He will satisfy all of our needs. aun cuando estemos en tierras resecas. Even when we are in scorched places. Ahí no hay nada, no se siembra nada, There's nothing there. Nothing can be ahí planted no pasa there. nada, Nothing happens there. ahí no hay provisión, There's no provision there. ahí usted sabe lo que es nada, You know what nothing is? ahí no hay vida. There's no life there. Pero dice que Él va a satisfacer nuestras necesidades, It says that he will satisfy aun our cuando needs. estemos en esa condición. Even when we're in that condition. No importa la condición de nuestra vida que podamos estar, It doesn't matter the condition of our life that we may cuán be in. crítica sea, How critical it may si es be. una tierra reseca, If it's a land that's ese scorched, manantial es poderoso, that spring is esa powerful. fuente es poderosa That source is para powerful satisfacer tus to necesidades, satisfy para your needs, fortalecer tu cuerpo, to strengthen your para body, fortalecer tu hueso. to strengthen your Y dice bones. que vas a ser como un jardín, And it says that you'll be como like un a garden, manantial, y like the nunca spring, se va a secar. and it will never dry up. Eso es lo que es beber de la fuente. That is what's to drink out of the source. Somos plantados en corrientes de agua. We are planted in the streams of water, Así que no importando la circunstancia, so it doesn't matter the Él circumstance. nos sacia de su bien. He satiates us with his goodness. Mire lo que dice Jeremías 17:8. So we'll see what Jeremiah 17:8 says. Dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. It says, he is like a tree planted by water that sends out its roots by the stream and does not fear when heat comes, for its leaves remain green, and it is not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruit. Salmos 1:3 dice, Psalms 1:3 says, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. It says, he is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. Necesitamos estar plantados en esas corrientes de agua, We need to be planted in those streams of water, en esas fuentes inagotables, in those sources that are inexhaustible. no importando si es invierno, It doesn't matter if it's winter. tu hoja siempre estará verde. Your leaf will always be No green. depende de la estación del año, usted sabe. It doesn't matter of the yearly Está diciendo, season. no importa qué estación estés, It says it doesn't matter what season you're in, cuán seco, how dry it is, cuánta lluvia how much rain there o is, cuánta sequedad haya, or how much dryness there vas a is. dar fruto, You will be fruitful. vas a estar bien, You will be well. no te vas a secar, You will not dry porque up. es Él quien nos sacia, Because it is porque es he Él who quien nos satisfies us. satisface. He is the one who satisfies us. Cuando vamos a esa fuente, When we go to that source, no te fatigarás, you will not be tired, ni tendrás ninguna necesidad. and you will have no need. Isaías 49:10 dice, Isaiah 49:10 says, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. says they will not hunger or thirst. Hallelujah. There's nor the scorching heat or sun strike them down. For he who has compassion on them will lead them, and he will guide them to the springs of water. Yo no sé si usted puede entender esto. I don't know if you can understand Dice this. que no vamos a tener ni necesidad ninguna. It says that we will have no need. No depende de cómo está la economía afuera. It doesn't depend on what the economy looks like out there. No importa si hay o no hay gasolina, Doesn't matter if there is or isn't gas, o si está subiendo demasiado, or if it's going up too high, si los productos suben mucho, or if the products are going up si too hay high. o no hay trabajo. If there is or isn't work, No importando cuál sea la circunstancia. doesn't matter what the circumstances. Yo no veo en ningún lado que diga que haya una excepción. I don't see anywhere that it says that there's Yo an no veo que exception. porque si hay una enfermedad o hay un virus, entonces Dios ha cambiado. It doesn't say anywhere that because there's a virus Porque or hay un he's gobierno, changed, entonces Dios ha cambiado. or because there's a government, then God has changed, Porque esto está sucediendo, entonces Dios ha cambiado. or because certain thing is happening, then God has No changed. importa quién esté en el gobierno. It doesn't matter who's in No government. importa cuál sea la situación. It doesn't matter what the situation Dios is. sigue siendo Dios. God is still God. Dios no cambia. God doesn't Dios no ha change. cambiado. God will never Su change. fuente es inagotable. His source is No inexhaustible. depende de ningún It presidente. doesn't depend on the No hay president. nada terrenal. Aquí en la tierra no hay nada There's nothing here on earth que pueda suplirle a Dios. that can supply to God. Dios hace como Él quiere. God does as he pleases. Dios puede crear una fuente de trabajo que no existe, una posición que no existe. He can create a job, a position at work where it didn't even exist. Te puede dar una provisión de que tú no sabes ni cómo llegó. He can give you a provision that you don't even know how it Puede got usar un there. cuervo para alimentarte. He can use a bird to feed you. Dios no está limitado God is not limited de quién está gobernando o no. of who is governing or not, O qué tipo de gobierno es. or what type of government there's in Él place. es Dios. He is God. Tenemos que ir a correr a la fuente correcta. We have to go and run to the true source. Y aquí hay el caso de una mujer que a mí me sorprende. So here we see the case of a woman Y that con esto voy a ir terminando. caused my attention, and we're going to be closing with Usted me this. está tomando mucho tiempo. You're taking a lot of time. Si quiere terminamos ya. If you want, we can finish now. Vamos a ver este caso primero. We're going to see this case quickly. Vemos esta mujer. And we see this woman. Lucas 8 del 43 al 48. And Luke chapter 8, 43 to verse Y 48. lo voy a leer por partes. And I'm going to read it by sections. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. It says, now a woman having a flow of blood for 12 years who had spent all her livelihood on physicians and could not be healed by any, came from behind and touched the border of his garment. And immediately her flow of blood stopped. Verso 45 dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. It says, and Jesus said, who touched me? When all denied it, Peter and those with him said, Master, the multitudes throng and press you, and you say, who touched me? But Jesus said,
Somebody touched me, for I perceived power going out from me. Entonces, el verso 47, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Verse 47 says, Now when the woman saw that she was not hidden, she came trembling and falling down before him. She declared to him in the presence of all of the people the reason she had touched him and how she was healed immediately. And he said to her, Daughter, be of good cheer. Your faith has made you well. Go in peace. Ok, yo les pregunto, ¿cuántos años esta mujer había padecido de esta enfermedad? And I ask, how many years did this woman have this disease? 12 años. 12 years. Le pregunto, And I ask you, ¿cuánto tiempo ha pasado que usted está orando por su familia? how long have you been praying for your family? ¿Cuánto tiempo usted ha estado orando por sus hijos? How long has it been that you've been praying for your children? ¿Cuánto tiempo usted está creyendo por una sanidad? How long have you been believing for healing? Aquí vemos a esta mujer, 12 años. Here we see this woman, 12 years. Pero es bien interesante And it's very interesting to see porque de acuerdo a la ley, because according to the law, una mujer con flujo de sangre tenía que estar apartada por 7 días. because the woman with the flow of blood had to be separated for 7 days. Y cualquiera que la tocara sería inmundo igualmente por un día. And anyone who would touch her would be unclean for a day. Claro, estamos hablando de 7 días. And of course, we're talking about 7 days. Pero en Levítico 15:25, But in Leviticus 15:25, muy interesante lo que dice. it's very interesting what it Y says. dice así, y la mujer cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda o impura, como en los días de su costumbre. It says, Now if a woman has a flow of blood for many days, not during the time of her menstruation, or if she has a discharge beyond that period, as long as the impure discharge continues, she shall be as she is in the days of her normal menstrual impurity. She is unclean. Ok, veamos rápidamente la condición de esta mujer, 12 años. Quickly we see the condition of this woman, Es 12 decir, years. que 12 años había sido inmunda. So this means that 12 years she was unclean. Veamos su condición. Ella tiene una condición crónica. And we see her condition. It was a chronic condition. Una condición crónica quiere decir que se padece por mucho tiempo. And a chronic condition means that you have it for a long Es time. una enfermedad que tiene mucho tiempo y no desaparece muy rápidamente. It's a sickness that's been you've been having it for very long and doesn't disappear easily. Es una condición que puede estar arraigada y con el tiempo puede hasta empeorar. It's a condition that can be very well rooted in and can even worsen with time. Muchas veces una enfermedad crónica, una condición crónica se puede controlar pero no curarse nunca. Many times a chronic condition or disease can be controlled but never really cured. En otras palabras, ella había sido desahuciada por los médicos. In other words, the doctors had given her no hope. También otra condición que ella tenía, And another condition that she had, que posiblemente debido al sangrado podía estar con anemia y podía estar su cuerpo débil. it could be that because of that blood flow, she could have had anemia and even be weak. Entonces, esta condición pudo llevarle a otros problemas mayores. So this condition could have led her to greater issues. Ahora bien, es bien interesante porque ahora cuando leímos en el libro de Lucas, And it's very interesting because when we read now the book of Luke, que es un doctor, who's a doctor, y da su aspecto como doctor, and he gives his point of view as a doctor, pero cuando lo vemos de Marcos, but when we see Mark's point of view, si usted lo lee del 24 al 34 if you read it from 24 to y 25, relata la misma condición, and you see the same condition, dice que nada había aprovechado, sino que le iba peor. and it says that she's not taking advantage of anything, but she was doing worse off. Y me llama mucho la atención porque cuando fue sanada, And it caused my attention, but because when she was healed, describe esta enfermedad como un azote. she describes this disease as a whip. Dice la palabra de Dios que sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. And she said that she felt in her body that she was healed from that whip. ¿A quién le gusta ser azotado? Who likes to be whipped? A nadie, ¿verdad? No one, right? Pero es bien interesante esa palabra azotar.
So that word whip is it's very interesting. Azotar quiere decir que te está golpeando con fuerza y con daño. To whip means to hit with force or produce damage. Puede haber situaciones en nuestra vida que nos puedan estar azotando. There could be circumstances in our life that are whipping us. Puede haber enfermedades que nos puedan estar azotando, Sicknesses that are whipping us, que pueden estar causando daño. that are causing harm. Pero la palabra que usan aquí en el griego But the word that we see here in the Greek es la palabra mastix, is the word mastix, que literalmente significa that literally means el látigo o el flagelo romano usado para criminales, it's the Roman whip used for criminals. que sería algo muy parecido con la cual fue nuestro Señor Jesús fue azotado. That is something very similar to which our Lord Jesus was whipped with. Es decir, que esta mujer sentía constantemente un golpe, un azote en su cuerpo. So it means that this woman constantly felt a hit or a whip in her body. Así que no quiero imaginar cómo se sentía emocionalmente. So I don't want to know how she felt emotionally. Era considerada inmunda, She was considered unclean, impura. unpure. Afectaba completamente todas sus áreas de su vida. It was affecting all areas of her life. Marital, no sabemos si tenía esposo, We don't really know if she had a husband, pero no creo que haya durado mucho al lado de ella. but I don't think it would have lasted Pues very long simplemente ella next to tenía her. que estar aislada, Or perhaps she had to be isolated. tenía que estar apartada. She had to be separated. Como madre no lo sabemos, As a mother, we don't know. pero no podía estar con sus But hijos, she couldn't be with her children. no podía verlos crecer, She couldn't see them grow up. no podía ni siquiera estar con She ellos, couldn't even be with them porque tenía que seguir la ley. because she had to follow the law. En el hogar And in home, tenía que tener sus propias cosas, she had to have her own things. tenía que tener su propia cama, She had to have her own bed. de acuerdo a la ley tenía que tener su propia silla, According to the law, sus she had to propios platos, have utensilios. her own chair, utensils, plates. Nadie más los podía usar, No one else could use it. no lo podía compartir con nadie. She couldn't share it with anyone. Lo más fuerte, And the strong thing about no this, podía ni siquiera ir al templo a adorar, she couldn't even go to the temple no to podía ir worship. a presentar ofrendas. She couldn't go and give her tithes. Es como que le dijeran a usted no puede venir más a la iglesia. It's like if they would tell you, you can no longer come to Tenía church. completamente aislada. She completely lived En isolated. lo social tenía que estar completamente, nadie se le podía acercar. No one could come close to her. En otras palabras, todo lo que ella tocara In other words, everything that she would touch sería impuro igual que ella. would become impure just like her. Ni hablar la parte financiera. And let's not even talk about a financial Dice aspect. la palabra de Dios que se había gastado en médicos todo. The word of God says that she had spent all her money on physicians. Maybe hizo todos los tratamientos. And perhaps she did all the treatments. Buscó todas las soluciones posibles. Saw all the possible solutions. Quizás tenía ahorros. Perhaps she had savings. Los ahorros se le fueron. Those savings were gone. No sé, quizás tenía una herencia, Perhaps she had an pero la inheritance. gastó toda. But she spent it all. El fruto de su trabajo The fruit of her labor. se le fue It went down the drain. completamente. Completely. Pero ella no se conformó con su condición. But she wasn't conformed with her condition. Ella tenía una sed dentro de ella She had a thirst within her. y ella corrió a ser saciada. And she ran to be satiated. Así que cuando ella escuchó hablar de Jesús, So when she heard them speaking about Jesus, a ella no le importó saber que estaba impura. she didn't care that she was unclean. No le importó su condición. She didn't care about her condition. No le importó la gran multitud que había. She didn't care about the great Dice, multitude yo there voy was. a beber de esa fuente. And she said, I'm going to go Yo drink voy from a that correr de esa fountain. fuente. I'm going to go to that source. Allí está There it is. la solución. The solution. Ahí está el agua que necesito beber. There's the water that I need to Así drink. que ella, So she, aun cuando se agolpó, even when she was there being sucedió el stripped, intercambio más grande y más maravilloso. the most beautiful exchange Porque happened. usted sabe lo que sucede cuando usted va a la fuente inagotable de vida. Because you know what happens when you go to the inexhaustible No source of importa life? cuál es la fuente que tú tengas. It doesn't matter what the source is that you Dice have. que la fuente de sangre de ella se secó. It says that flow of blood within her Porque stopped. fue a la fuente Because she went to the source. inagotable. That inexhaustible Esa source. fuente de sanidad. That source of healing. Esa fuente de salvación. That source of Y salvation. sucedió un intercambio. And an exchange Jesús no happened. podía contaminarse con ella. Jesus could not become Porque ahí contaminated by estaban her. las aguas de purificación delante de ella. Because the waters of Esas purification were aguas que before her. limpian. Those waters are Así que no clean. importa cuán impura ella estaba en ese The momento. Lord didn't care how Ahí unpure she estaba was in that corriendo y moment. fluyendo esas aguas. Those waters were running Ahí and estaba flowing. corriendo. They were running and Esas flowing. aguas que purifican. Those waters Esas that aguas que purify. limpian. Those waters that Y clean. desde ese instante And in that moment, ella fue sanada. she was clean.
She was healed. De lo ordinario sucede algo extraordinario. From the ordinary happens the extraordinary. Y esa es la invitación que el Señor nos hace en este día. And that's the invitation that the Lord gives A us lo this mejor day. te sientes débil. A lo mejor ha pasado mucho tiempo. Perhaps you feel weak or a lot of time has passed by. Yo no sé qué te pueda estar azotando hoy. I don't know what could be striking you Tú que today. me escuchas, yo no sé lo que pueda estar azotándote hoy. You who are hearing me, I don't know what Yo could no be sé hitting si you es la today. ansiedad. I don't know if it's anxiety. Yo no sé si es la soledad. I don't know if Yo no it's sé being si es la alone. tristeza. I don't know if it's sadness. Yo no sé si es el desánimo. I don't know if it's Yo no sé si es el discouragement. temor, la inseguridad, la enfermedad. I don't know if it's an insecurity. No sé si estás en adicción. I don't know if you're in addiction. Pero la fuente inagotable está aquí. But the inexhaustible source is here. Él está aquí. He is here. Y recordamos lo que dice la palabra de Dios. And we remember today what the Word of God says. Si alguno tiene sed, If anyone is thirsty, venga a mí y beba. come to me and drink. Si alguno tiene sed, If anyone is thirsty, venga a mí y beba. come to me and drink.